Separación de sólidos. Técnicas de separación y sus cualidades. Hecho por Farid Mawad de la sección de laboratorio 4. Técnicas básicas de laboratorio. Bueno, en este laboratorio se definirá para qué sirven cada una de las técnicas de separación y se separarán sólidos de distintas maneras, como la filtración a vacío y por gravedad, también por centrifugación, sedimentación, sublimación, recristalización y calcinación. Esto es para ver su efectividad, su velocidad, calidad del sólido preparado y todas esas cosas que buscamos en una sustancia luego de ser separada. Luego se verán los resultados de este, como los cristales de ácido benzoico. Existen muchas formas de separar los sólidos, pero ¿para qué hacemos esto? Esto nos sirve para obtener sus componentes individuales de forma pura, aprovechar sus propiedades específicas, identificar sustancias en laboratorios, purificar materiales y realizar procesos industriales. Esto permite recuperar las materias primas, potabilizar agua, refinar combustibles y separar los ingredientes en alimentos sin alterar la identidad de las sustancias. Para esta técnica de separación, como la filtración de gravedad, se utiliza un soporte universal con un anillo de madera enganchado. Con una nuez también se puede poner al anillo de madera si es que este no tiene un gancho. También en el anillo se posiciona un embudo vástago largo con un papel filtro, y este puede ser en cono o en un abanico, ¿ya? Y debajo del embudo con el papel se pone un vaso de precipitado echándole una mezcla al embudo, filtrándose con el papel filtro y dejando el precipitado en el papel y el filtrado en el vaso precipitado. La centrifugación es un método físico que separa las mezclas de sólido líquido o líquido líquido, y esta usa la fuerza centrífuga mediante la rotación muy rápida para acelerar la sedimentación. Los componentes más densos se mueven hacia el fondo, que es el precipitado, mientras que los menos densos se quedan arriba, el sobrenadante, separándose según su densidad. En esta filtración se utiliza un sistema conformado por un embudo Büchner, un tapón de goma, matrasquita-sato, papel filtro y la bomba de vacío. Esta filtración, a comparación de la filtración por gravedad, es mucho más rápida. ¿Ya? Este sistema se arma poniendo el matrasquita-sato, luego poniéndole el tapón de goma en la boca del matrasquita-sato y después arriba el embudo Büchner con el papel filtro cortado de forma circular, y este no tiene que tocar las paredes del embudo. Luego de esto se conecta la manguera de la bomba de vacío y y quedaría listo el sistema a vacío. La calcinación. La calcinación es un proceso térmico que consiste en calentar las sustancias, generalmente minerales como la piedra caliza, a temperaturas muy altas, como 400 grados Celsius hasta los 1000 Celsius, pero por debajo de su punto de fusión. Se utiliza para descomponer térmicamente, eliminar componentes volátiles o cambiar la constitución física química del material. La recristalización. La recristalización es una técnica de laboratorio utilizada para purificar compuestos sólidos disolviéndolos en un solvente caliente, seguido de un enfriamiento gradual que permite la formación de cristales puros mientras las impurezas permanecen disueltas. Se basa en la mayor solubilidad de los compuestos en caliente y en frío. La sublimación. La sublimación es un método físico de separación de mezclas heterogéneas que purifica sólidos al calentarlos hasta que pasan directamente del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El gas se vuelve a condensar en una superficie fría, recuperando el sólido puro. Es ideal para sustancias volátiles. De materiales. Matraz Kitasato para las filtraciones a vacío. El matraz Erlenmeyer para la recristalización y para la filtración a vacío. El embudo vástago largo es para las filtraciones por gravedad. El vaso de precipitado es para las filtraciones por gravedad. El papel filtro es para todas las filtraciones que se van a hacer. El crisol y la tapa de porcelana es para la calcinación. El anillo metálico es para la calcinación y para la recristalización. El soporte universal es para todos los métodos de separación a continuación.
El triángulo de porcelana es para la calcinación. La piseta es para la recristalización. El vidrio reloj también es para la recristalización. La espátula también es para la recristalización. La canoa también para sostener la sustancia de interés. La pipeta Pasteur es para la segunda centrifugación. Balón de fondo redondo para la sublimación. Las pinzas son para la recristalización. La bureta es para la filtración a vacío. La pinza de bureta es para afirmar la bureta y la filtración a vacío. La manguera es para la filtración de vacío. Y la rejilla de asbesto es para la recristalización. La centrifugadora es para ambas centrifugaciones. Los tubos de ensayo son para las centrifugaciones. La herrería también es para las centrifugaciones, para sostener el tubo de ensayo. La bomba de vacío es para la filtración a vacío y para la recristalización. El parafilm es para la primera centrifugación. El tapón de goma es para la filtración a vacío. La varilla de vidrio se utiliza para las filtraciones por gravedad. Y el embudo Büchner se utiliza para la filtración a vacío. El mechero Bunsen se utiliza para la calcinación y la recristalización. Y los tubos Eppendorf para las centrifugaciones. Los reactivos. El cloruro de calcio 0,07 molar y 0,2 molar. El primero se utiliza para las filtraciones por gravedad y el segundo para la filtración a vacío. El ácido sulfúrico utilizado para la segunda centrifugación. El oxalato de sodio se utiliza para la filtración por gravedad. El cloruro férrico y el hidróxido de sodio se utilizan para la sedimentación y centrifugación. El carbonato de sodio se utiliza para la filtración a vacío. El cloruro de bario se utiliza con el ácido sulfúrico para la segunda centrifugación. El yodo y el cloruro de sodio se utiliza para la sublimación y el carbón activado con ácido benzoico se utilizan para la recristalización. Para el primer procedimiento, en un tubo de ensayo se adicionó 1 ml de cloruro de hierro 0,1 molar y 3 ml de hidróxido de sodio 0,1 molar. Posteriormente estos se taparon con parafilm y se agitó hasta obtener la mezcla. Luego, a dos tubos Eppendorf se les transfirió esta solución. Uno, denominado E1, fue puesto a la centrifugadora por 1 minuto y el otro se dejó en la herrería por 1 minuto. En el segundo procedimiento se hicieron 2 filtraciones por gravedad, pero el papel filtro de cada una de estas tenía un doblez distinto. El primero tenía un doblez cónico y el otro de abanico, con el fin de compararlos al final del experimento. Cabe destacar que se prepararon las soluciones de cloruro de calcio 0,07 molar y de oxalato de sodio en un vaso de precipitado y luego se revolvieron con la varilla de vidrio. Se dispuso el sistema de filtración con un soporte universal, un aro de madera, un embudo vástago largo sobre el aro de madera y un vaso de precipitado, y los papeles filtro con distinto doblez. Al tener todo eso listo, se aplicó la solución al papel filtro para comenzar las filtraciones. Luego del anterior, se preparó una bureta con 50 ml de cloruro de calcio, mientras que un matraz era el medir se le añadieron 20 ml de carbonato de sodio. Luego de esto, se adicionaron 20 ml gota a gota de cloruro de calcio mientras se agitaba el matraz. Luego se armó un sistema de vacío para realizar la filtración, con el embudo Büchner, el tapón de goma, el matraz Kitasato y la bomba de vacío. Cuando estos se juntaron, como se mencionó anteriormente, se cortó un trozo circular de papel filtro y se humedeció para que quede dentro del embudo Büchner. Posteriormente se enciende la bomba de vacío y se agrega la solución preparada para iniciar la filtración. Como último experimento de la primera sesión, se preparó una solución de cloruro de bario y ácido sulfúrico y se eligió el método de centrifugación. Por eso se adicionó la solución a un tubo Eppendorf y se dispuso dentro de la centrifugadora por 1 minuto. En la segunda sesión de laboratorio se aplicó el método de recristalización, donde se puso en una canoa en la balanza granataria para poder aplicarle 0,5 gramos de ácido benzoico. Paralelo a esto, en 2 soportes universales se colocaron un mechero Bunsen y se engancharon 2 aros metálicos. Encima de esto se colocaron las rejillas de asbesto y se posicionaron 2 matraces Erlenmeyer en cada una de las rejillas, uno con 10 ml de agua y otro con 20 ml de agua.
en el que tiene 10 ml de agua, se disolvió el ácido benzoico y se añadió la pizca de carbón activado, y se agitó con la pinza hecha de papel, mientras que el otro se armó el sistema de filtración por gravedad en caliente con el abanico. Cuando el solvente alcanzó el punto de ebullición, se pasó la solución con la pinza de papel a la filtración en caliente. En la filtración va goteando y dejando los carbonos activados en el papel filtro. Al terminar la filtración, se deja enfriar a temperatura ambiente y cuando se enfría, se procede al baño agua-hielo. En lo que se enfría más el filtrado, se prepara el sistema de filtración a vacío y se masa el papel filtro que se utilizará. Cuando el filtrado ya está listo, se vierte en el embudo Büchner con el papel filtro y empieza la filtración. Cuando esto termina, se retira el papel filtro y se vuelve a amasar. Finalmente se seca lo obtenido y se deja en un vaso de precipitado. Para la calcinación se utilizó el precipitado, formado en las dos filtraciones por gravedad mencionadas anteriormente, y en un soporte universal se posicionó un anillo de metal con un triángulo de porcelana con un mechero Bunsen por debajo. Después de esto se dejó un crisol de porcelana con las pinzas de metal y se dejaron dentro los dos papeles filtro hasta calcinar. Los resultados. La filtración por gravedad en cono demoró 40 minutos mientras que el abanico demoró 27 minutos, ambas dejando un precipitado en el papel filtro. La sedimentación y la centrifugación ambos formaron precipitados debajo del tubo de Eppendorf. El de la izquierda es el centrifugado y el de la derecha el sedimentado. La filtración a vacío demoró 2 minutos. En la recristalización se formaron cristales de ácido benzoico y se obtuvo un 4% de rendimiento. El yodo sublimó y se condensaron los gases por la base fría del balón de fondo redondo. Debido al tiempo que tuvimos en el laboratorio, no se logró calcinar completamente los papeles filtro de la primera filtración. En la segunda centrifugación dejó el sedimento en el fondo del tubo de Eppendorf. Observaciones. El precipitado de ambas filtraciones era de color blanco. El papel abanico filtró más rápido que el cónico. La filtración a vacío filtra mucho más rápido que las filtraciones por gravedad. La centrifugación forma el sedimento más rápido que la sedimentación por gravedad y ambos formaron un sedimento rojo. La segunda centrifugación formó un sedimento blanco. El carbón activado quedó con las impurezas en el papel filtro, luego se formaron unos cristales blancos translúcidos de ácido benzoico. La calcinación no llegó a lo esperado, lamentablemente. El yodo sublimado es de color morado. Dejaba de subir cuando se acercaba al balón de fondo redondo. Discusión. Se puede concluir que se hicieron muchas cosas bien en este laboratorio, como también unas no tan buenas. Si bien se hicieron dos filtraciones por gravedad, en ambas el precipitado bajó por el papel filtro, ocasionando que el filtrado no fuera incoloro. Pero también quedó el filtrado en el papel, también quedó el precipitado en el papel filtro. En la sedimentación y centrifugación se da un proceso bien logrado, haciendo que se puedan apreciar bien los sedimentos. Cuando se trató de la filtración a vacío, todo se realizó correctamente y quedó bastante precipitado en el papel filtro. La segunda centrifugación fue elegida por la viabilidad de esta, puesto que era el más rápido y el más fácil de realizar. La recristalización fue un proceso demoroso, pero dejó muchos cristales de ácido benzoico. Esta se hizo en caliente mayoritariamente para aumentar su solubilidad, pero se obtuvo un muy bajo rendimiento del 4%. La calcinación no se logró llegar a cabo bien por problemas con el papel filtro y con el tiempo. En resumen, cada método sirve específicamente para una cosa y es mucho más efectivo para esta. Puede ser más rápido o más lento, pero nos debe servir a la hora de purificar o separar el compuesto de interés.